La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema del cual me gustaría que usted ampliara un poco y es aquel tema de la patria, de la tierra, de los hombres, porque a la final uno no sabe si la tierra dignifica a los hombres o si son los hombres los que dignifican la tierra. Hay una frase en el libro de la última Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, que se llama Las voces de Chernóbil, y ella ha puesto una de las voces, uno de los testimonios que hay allí, y dice los rusos completamente decepcionados de lo que su país ha hecho y de la forma como no los ha defendido, ni en la guerra ni en la explosión de Chernóbil, y una de esas voces dice: nuestro país no existe, pero nosotros sí. Entonces, qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos haga un poco la relación entre tierra, patria y los hombres. Sí, esa frase que aparece en las voces de Chernóbil, pues provenientes de un montón de refugiados de cuando se acaba la Unión Soviética, que ellos nunca supieron dónde. Pues ellos nacieron en la Unión Soviética, pero cuando se desmorona la Unión Soviética no saben dónde quedaron. Entonces nosotros no tenemos país, pero nosotros sí existimos. Que es como una constante, no solamente con lo que ella está diciendo del desmoronamiento de la Unión Soviética, sino de una cantidad de gente que se ha ido quedando sin país a lo largo del siglo XX. El siglo XX es un siglo de mucho movimiento de fronteras y de repente, debido a tanta guerra, tanto conflicto, pues alguien que vivía en un lugar ya no vive en ese lugar, le han cambiado el nombre. Por eso la patria no es un nombre. Ahí es donde hay que tener eso muy bien claro. La patria es un lugar donde los que nacen en ese lugar dignifican porque logran convertirse en seres dignos, productivos, pensantes, capaces de crear un mundo donde es bueno estar vivo, y por eso defenderán ese lugar, a como dé lugar, porque ahí están sus logros, ahí están sus derechos y ahí está su futuro. Pero los tiempos que vivimos, donde tratan de que un elemento geopolítico se convierta en patria, simplemente porque hay un nombre, porque hay unas fronteras, han demeritado mucho la patria. A mí me gusta mucho el asunto de que no existe Argentina sino los argentinos. Y esa frase pues a mí me ha encantado toda la vida, porque son los hombres los que hacen los países. El país nunca hace al hombre. El país simplemente es un pedazo de tierra con ríos, con piedras, con minas, con climas, con animales, con flora, pero depende de lo que el hombre haga con eso. De acuerdo con las religiones, Dios creó el mundo, pero fue el hombre el que le dio sentido al mundo. O sea, el mundo estaba ahí, pero ese mundo hubo que nombrarlo, hubo que determinar puntos cardinales, accidentes geográficos, usos necesarios para la vida, y ahí es donde entra el hombre, que hemos hecho nosotros con la tierra, porque la tierra está ahí, simple y llanamente está ahí. Cuando Spinoza dice que si el hombre desaparece, ¿qué pasa en la naturaleza? Nada, no pasa nada. La dejamos en paz. Sí, la naturaleza sigue funcionando, los naranjos siguen dando naranjos, los manzanos, los gusanitos van a salir a caminar, las lombrices, los pajaritos. Pero que yo pueda decir pajarito,
insectos, lombrices, naturaleza. Eso ya es la intervención humana sobre el mundo, que es muy bonito. O sea, desaparecidos nosotros, que parece que es lo que estamos intentando, desaparece la noción de tierra que tenemos, desaparece la noción de cielo que tenemos. Y esto lo que implica es que al tener palabras viene una primera confrontación. ¿Qué estamos haciendo con esas palabras? ¿Qué estamos haciendo con esas palabras? Nosotros estamos hablando de país, pero ¿qué estamos haciendo con la palabra país? Si la entendemos, la usamos, cómo configurar una sociedad para que haya un país, porque la noción de país no es una noción de diccionario, es una noción de gente junta. Y esa gente junta, ¿qué hace en ese lugar para que el país se dignifique a través de ellos? Entonces siempre está el hombre en esa tarea. Es que volviendo al texto de Svetlana Alexievich, hay un hombre que dice, le voy a demostrar, la ciencia no tuvo la culpa, la tuvo el hombre. El reactor no tuvo la culpa, la tuvo el hombre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con lo que tenemos? ¿Qué país estamos construyendo nosotros? Porque el país no construye a nadie. El país está ahí, es como si uno se encontrara un gran tesoro, el tesoro no es culpable de lo que haga el que se encuentra el tesoro, porque puede coger ese tesoro y botarlo, pararse encima, lo puede quemar, lo puede volver pedazos o lo puede convertir en un medio para que ese tesoro se multiplique a partir de una buena clasificación de lo que había en el tesoro. Esto sirve para esto sirve para esto otro, con esto nos damos una seguridad, con esto nos damos otra cosa. Entonces estamos en el problema de que hay países, pero no sé cuánta gente sabe que es un país. Hay sociedades, pero no sé cuánta gente sabe que es una sociedad. Hay trabajo, pero no sé cuántos saben qué quiere decir el trabajo. Entonces, estamos volteando el mundo al revés, creyendo que las cosas nos hacen. A mí una computadora no me hace. Yo hago la computadora, que eso es otra cosa. La información que me llega, soy yo el que la transformo. Por eso a nadie la información lo ha hecho más inteligente. Hay gente que tiene muchos datos, pero no por eso es inteligente. El hecho de saber fechas no implica que usted entienda la fecha. El hecho de hablar de los componentes de una vaca no quiere decir que usted entienda la vaca. O sea, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Mira que nosotros venimos ahora con el asunto de la paz. Nosotros sí entendemos la palabra, ¿o no? Creemos que la paz se da porque se firma. No hay nada, hay una firma. ¿Qué hago yo con la palabra paz? Y esa palabra paz, ¿qué posibilidades me está dando para vivir? Que ahí viene una cosa muy interesante. La paz es una construcción, y es una construcción que arranca de gente que esté en paz. Por eso hay tanto enemigo de la paz, porque no están en paz. Es así de simple. O sea, no logran entender la posibilidad de estar tranquilos, estar produciendo para vivir con dignidad, estar pensando lo que se está haciendo para darle más valor. Entonces las cosas existen es por la manera como yo las entiendo y por la manera como yo las uso y por la manera como yo las preservo para que otros hagan lo mismo que yo hice. La tierra es la tierra de acuerdo a los hombres que hayan encima de la tierra.
Y ahí tenemos que dejar de ser universalistas. Nosotros hablamos del humano, no, nosotros no podemos hablar del humano. Hay unos que son humanos, otros no han logrado ser humanos. No podemos hablar de la condición de la vida, ¿no? Dígame dónde. Porque hemos tratado de universalizarlo todo y de esa manera hemos perdido, digamos que la segmentación necesaria para saber quién ha hecho qué y saber si nosotros somos capaces de hacer eso o no. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con algo que es muy interesante y está demostrando lo que hemos hecho con nosotros mismos. Si el ministro de Japón dice que hay que acabar con las humanidades, entonces lo dijo el ministro de Japón, pero es que el ministro de Japón está en el Japón, no está en América, no está en Europa, y los intereses de Japón de acabar con las humanidades o de dejarlas solo para la primaria obedecen a que es un país que se está quedando atrás, que no es capaz de producir y que de pronto se quiere suicidar. Al fin y al cabo ellos tienen en su cultura el harakiri. Entonces si ellos se hacen el harakiri, yo me hago el harakiri, no el harakiri que se lo hagan ellos. Yo me pienso aquí y ahora. Por eso pues hay una frase que es muy clara, que se maneja en la Biblia, si no yo quién, sino ahora cuándo. Y eso habría que agregarle ¿dónde? Lo que pasa, profesor Memo Ángel, es que usted desarrolla una idea compleja en el sentido de que pareciera con este asunto de no universalizarnos como si no existiese un substrato que subyace a todos los hombres que nos hace de alguna manera iguales como seres humanos, como raza humana. A ver, eso es un idealismo muy lindo, ¿cierto? Es una cosa muy, muy bonita, somos iguales, Pero viene la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un señor que está en el Polo Norte, que además se está desbaratando, se está deshaciendo, tiene unas condiciones de vida y una forma de pensar la vida muy distinta a uno que vive en el trópico. Tenemos cosas en común, tenemos que dormir, tenemos que comer, nos tenemos que multiplicar, eso es un asunto universal. Pero entender la vida no es un asunto universal, porque todo depende de dónde estoy y de qué hemos hecho con ese lugar. Entonces hay gente, por ejemplo, un danés le parece muy raro que alguien sea pobre. ¿Cómo van a ser pobres si todos tenemos inteligencia, si todos tenemos manos, si todos tenemos la posibilidad de unirnos y unidos producimos más que solos? Eso le parece al danés porque lo ha hecho, pero hay otros grupos que no lo han hecho. Alguien se preguntará en la pampa argentina, hombre, esta gente ¿por qué se mantiene matándose? Y mira Siria, y mira África. Lo que pasa es que el hombre, el gaucho que está haciendo esa pregunta, no entiende mucho la guerra, porque él ve demasiada tierra, y demasiada tierra vacía. Dices que aquí cabemos muchos. En tanto que el otro se está matando por cuestiones territoriales, por cuestiones de espacio, por cuestiones de materia prima. El gaucho necesita su hierba para el caballo y el mate para él, no necesita mucho más. El que está en otro lugar le han enseñado, entonces ahí es donde se pierde la universalidad, La igualdad. Y la igualdad entre los hombres, o sea, lo peor que le pueden dar a un beduino es una Coca-Cola. Señor, necesitas agua, y agua para el té, pero no me vengan a entregar nada más. Entonces nosotros, a través de la economía de mercados, tratamos de globalizar el mundo. Es que usted necesita un televisor, ¿y qué hace un tuareg con un televisor? Ese señor se mantiene caminando por el desierto. ¿Qué hace el mismo gaucho
argentino con un televisor, pues dice, no, ¿y quién me va a cuidar los caballos? Si yo hago distancias de 30, 40 kilómetros diarios y vuelvo, yo no puedo estar pegado de un televisor. Ahora, si le hacen la propuesta de un televisor a un hombre que no es capaz de moverse, que está encerrado en una ciudad, que tiene demasiado miedo, él acepta el televisor. Entonces, ¿qué nos es universal? ¿O qué nos es mundial? ¿O desde qué punto nos estamos igualando? A través del consumo. El consumo, en lugar de igualar, empobrece, ¿cierto? Porque mucha gente empieza a adquirir cosas que no necesita y cada vez se ve más impedido para poder avanzar, por ejemplo. Entonces, volvemos al mismo hecho. ¿Qué vamos a hacer con el lugar donde estamos? ¿Y qué necesitamos ahí? Dentro de la locura que tenemos ahora, es que yo necesito mucha información. ¿Yo necesito mucha información para qué? ¿Yo qué estoy haciendo con esa información? Si esa información que a usted le llega no lo lleva a ejecutar una acción, eso no sirve para nada. Pero nos están asegurando que necesitamos la información mundial. Necesitamos saber qué está pasando en Argentina, en Estados Unidos, en China, en Siberia, en Francia. Claro, pero me están diciendo lo peor, nunca me están diciendo lo mejor. A mí sí me gustaría saber qué están haciendo las amas de casa argentinas para seguir comiendo empanadas ricas y cómo las hacen, dentro de una economía que está flaqueando. A mí sí me interesa eso, y me interesa saber cuántos libros se leen al año para seguir teniendo una posición crítica en el mundo. Eso sí me interesa saberlo, pero no me lo dicen. A mí me están diciendo que la economía se está quebrando, pero ¿la economía de quién? O sea, yo tengo que sufrir por lo que le está pasando a los que tienen los grandes capitales. No. Pero eso me afecta de alguna manera a mí. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Yo nunca he visto que alguien que viva en la Patagonia se ponga nervioso porque se quebró un banco en los Estados Unidos. No, pues problema de ellos. Yo tengo mi Patagonia, tengo mis ovejas, tengo mi camioneta, tengo mis pastos, sé dónde pescar, sé dónde... Entonces, ¿por qué voy a sufrir por eso? Lo que pasa es que me están metiendo en problemas ajenos que no me competen. Pero nosotros no vivimos en la Patagonia, vivimos en Medellín, y Medellín sí se remece cuando en Estados Unidos se quiebra un banco. Pues las clases bajas no lo sienten, siguen funcionando. Eso es para nosotros que leemos periódicos y que nos ponemos nerviosos, pero en Colombia hay mucha gente que no tiene plata en el banco, entonces no se siente rara. ¿Qué pasó allá? Lo que haya que pasar. Siguen sobreviviendo, siguen desayunando, comiendo, moviéndose, haciendo trueques, haciendo 20,000 cosas. O sea, ¿a quién le tocan los asuntos? ¿A quién le tocan? ¿Cierto? También una vez alguien me decía, es imposible que la gente no lea Borges. No, hay mucha gente que nunca ha leído a Borges y ha sido feliz, no le ha faltado absolutamente nada. Hay una cantidad de gente que no tiene idea dónde queda Nueva York y eso no les ha afectado la vida para nada. Son buenos padres, inventan cositas, viven tranquilos. Entonces, ¿a quién le tocan las cosas? Nosotros nos mantenemos invitados a bailes ajenos. Nosotros nos preocupamos por lo que pasa en los países vecinos y no nos preocupamos por lo que pasa en nuestro propio país, que sería lo lógico. O sea, yo no puedo estar pendiente de qué hace el vecino, si se mata, si no se mata, mientras yo me estoy en mi propio lugar desmoronando también. Con la universalización, con esos criterios globales, nos han hecho perder la cercanía. Todos nos estamos preocupando por cosas que suceden muy lejos. Yo estoy de acuerdo, lo de los inmigrantes sirios es doloroso, los inmigrantes africanos es doloroso, todo eso que les pasa y ojalá uno estuviera en condiciones de tener un país que les pudiera ayudar, pero primero pensemos en nuestros inmigrantes nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos?
qué está sucediendo por ellos. Entonces uno ve grandes análisis de está pasando esto, están viviendo a 15 kilómetros de las ciudades, no sé qué, y los de nosotros ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahí es donde no somos universales. Nosotros somos por cercanía. Hay una palabra que a mí me encanta que es prójimo. El prójimo es el que es próximo a mí. Y al ser próximo a mí me compromete. Ahora, si yo al lejano lo voy volviendo mi prójimo, me compromete. Entonces, la tierra es por zonas. O sea, el hombre no trabaja la tierra, trabaja partes de la corteza terrestre. Y en esas partes de la corteza terrestre dignifica la condición que tiene. A ver, la leyenda de cuando Adán sale del paraíso, que es encantadora. Adán se encuentra con algo que no sabe qué es. De repente aparecen montañas, ríos, desiertos, valles, mares, arroyos, mariposas, osos, lobos, gusanos, pajaritos, conejos. ¿Qué va a hacer con eso? Lo que va a hacer es volverlos de la casa. Por eso aparece la palabra doméstico. La palabra doméstico contiene adentro la palabra domo, casa. ¿Qué vamos a hacer? Parte de la casa. Entonces, Adán, los descendientes de Adán, hasta Tubal Caín, pues hasta el que sea, van a situarse en un lugar. En ese lugar van a construir la casa y van a domesticar el lugar con todo lo que contiene el lugar. Entonces vamos a domesticar el agua. La vamos a traer a la casa. Y para que quede bien domesticada, la vamos a limpiar para que no nos haga daño. Luego vamos a traer las vacas y las vamos a hacer parte de la casa. Y les vamos a dar un mantenimiento a las vacas para que las vacas estén tranquilas comiendo y así se dejen ordeñar. Y cada tanto matamos una vaca y la organizamos para que esa carne nos dure tanto tiempo. Entonces empieza el hombre a convivir con lo que tiene en ese lugar. Que mire que el problema que nosotros tenemos ahora es todo el mundo deseando cosas que no están aquí y despreciando lo que está aquí. Y lo está despreciando con algo que es completamente válido, y es: si usted desprecia lo que tiene o hace cualquier desprecio, eso es miedo para el camino. Nosotros vivimos en una sociedad del miedo por ignorancia. Entonces yo tengo que comer lo que me viene de otro lugar, lo que me ofrecen de otro lugar. Sí, pero lo que hay aquí, ¿qué? Porque es que eso es lo que me asegura la supervivencia. Nosotros en un país como Colombia hemos ido destruyendo la agricultura a una enorme velocidad, y cuando se acaben los negocios o otro esté negociando en mejores condiciones que Colombia lo que nosotros vendemos en cultivos extensivos, resulta que nos vamos a quedar sin, ya no hay tierra, ya la gente no sabe sembrar, ya no sabía hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cuál fue la dignificación de la tierra? Y ahí es donde viene pues uno de esos trucos que utiliza la mentira, y es comprometer a la gente. La economía va bien. ¿La economía de quién? Sí, porque es que la economía se mide por circulación de dinero. Dígame, ¿cuánto dinero está circulando en Colombia? Y dinero que circula en el que monta en bus, en el que compra una camisa, en el que compra unas papitas, en el que va y merca, en el que va donde el médico, en el que se educa. Es que esa es la circulación de dinero.
O sea, si 3 corporaciones lograron unos activos muy poderosos y unas utilidades sobre esos activos tremendos, si eso no ha llegado a volverse circulación de dinero entre la gente común y corriente, ese logro económico no tiene sentido. Por eso aquí la economía va bien y el país va mal. Y es porque no tenemos la conciencia del país. ¿Qué hemos hecho con el país? Aquí todo el mundo quiere exportar. ¿Y por qué no le vende al mercado interno? Porque no existe. Porque no existe. Entonces estamos saqueando el país. Y trate de hacer negocios hacia afuera todo lo que pueda, porque usted adentro no es capaz de vender. Y no es capaz de vender es porque no tiene quien le compre. Y no tiene quien le compre es porque no tiene personas que realmente hayan hecho de su lugar algo. Entonces ahí es donde viene el asunto. Argentina existe por los argentinos y Colombia es lo que es por los colombianos, ¿cierto? Y son dos identidades muy distintas. Mientras alguien lo primero que hace en el territorio es integrarse con los del territorio, integrarse. Argentina llega gente de Argentina y Uruguay. Llega gente de todas partes del mundo. Llega el ruso con su cultura, llega el judío con su cultura, llega el alemán, llega el francés, el español, y se encuentra ahí unos aborígenes, y los integran. Es que aquí todos tenemos culturas distintas, volvámonos argentinos mejor. Y los integran, es muy especial que haya un país donde no hay indios, no hay nacionales. Nosotros seguimos segregando. Hay indios, hay negros, entonces viene un montón de... No hemos sido capaces de construir el país. Los otros se integraron, simplemente nosotros somos esto y vamos a hacer de este país esto. Es el asunto, pues, de que ya hemos comentado aquí. Ser colombiano es un acto de fe, dice Borges, y lo tiene que decir Borges. Es el único que se preocupa de esa gente, ¿quién es? Ellos sí son un acto de fe, eso está en un cuento que se llama Ulrica. Porque ¿a quién le enseñaron que es un colombiano? ¿Qué es lo que tiene que ser un colombiano del país? ¿A quién le enseñaron que es un antioqueño? Un antioqueño es un mito, incluso con una cantidad de conversos al antioqueñismo. Eso debe ser así, eso debe ser así, pero ¿qué es eso? ¿Qué es? Por eso empiezan a salir unas novelas que al menos dan datos. Bueno, como malo, el antioqueño es esto. Caso de familia de Jairo Osorio, una familia amoral. Bueno, al menos. Pero donde hay unas políticas educativas que me digan yo quién soy y yo dónde estoy. Porque es la única forma de crear un hombre que dignifique la tierra. Es la única manera. De lo contrario, yo destruyo en lugar de construir. Destruyo en lugar de construir. Pero supuestamente si alguien tiene identidad local en Colombia son los antioqueños. Pero es una identidad mitológica. ¿Quién es el antioqueño en educación? Esa sería una pregunta. ¿Qué es el antioqueño en construcción? ¿Qué es el antioqueño en arte? ¿Qué es el antioqueño en historia? ¿Qué es el antioqueño? ¿Cómo ser en la tierra? Eso ahora están pidiendo medidas, entonces hagamos a medida. ¿Yo qué estoy haciendo con el idioma? Por eso hablan los escritores. ¿Yo qué estoy haciendo con la biología? Entonces salen los transformadores. ¿Yo qué estoy haciendo con la física? Memo, pero si usted le pregunta a cualquier colombiano, es muy factible que cualquier colombiano le diga que han hecho los antioqueños. Pues mire, la ciudad de Medellín es quizá la mejor ciudad de Colombia, o sea que sí han hecho algo. Sí, han hecho una ciudad y ¿qué han hecho con los ciudadanos? Yo le hago esa pregunta al alcalde y al que sea. ¿Usted qué ha hecho con los ciudadanos? Esa es la medida.
no es cuántas cosas tenga. Yo conozco gente con mucho dinero que vive entre cosas bellísimas y son unos desgraciados. La medida es humana, la medida no es de cosas. ¿Qué se hace? Entonces a uno le dirán, estamos haciendo esto, bien, pero la medida es humana. ¿Cierto? Es que un señor está trabajando y se está ganando tanta plata, y ¿qué tan humano se está volviendo? ¿O lo están volviendo peor? Entonces eso es una cosa que de pronto lo preocupa a uno mucho. El que está vivo soy yo. El que está vivo soy yo. De nada vale que yo me mueva por entre sitios muy modernos y tenga hambre. De nada vale que yo me mueva entre sitios muy avanzados y siga siendo ignorante. Y tenga miedo. Sí, claro. Entonces ahí, dígame qué ha hecho con los ciudadanos. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el momento en que un político nuestro salga a la calle tranquilo y sin que lo vigilen? Ah, ahí está. Ese es el país que tenemos. Cuando a uno le llega Mujica y se monta en un Volkswagen y sale y se va. O cuando sale el Papa y ahí se enloquecen los otros cuidándolo y él se les vuela. Eso ahí, bueno, ¿me quieren o no me quieren? Claro. ¿Yo hago parte de esto o no? Claro. Pero si hay que parar todo el tráfico para que pase un señor vigilado por todos lados, esto está mal, tremendamente mal. Me acuerdo, no sé, un ministro de Chile o algo que les apareció en el aeropuerto del Dorado solo. ¿Por qué? Porque venía para acá. Entonces compró un tiquete y se vino. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Entonces, mientras esas cosas no se den, el hombre no vive de espejismos, el hombre vive de estar vivo. Es que de eso es que vivimos nosotros nos hemos olvidado que la vida es la que me construye, la vida, no los espacios, sino qué hago yo con los espacios, qué tanto entiendo los espacios y qué logro de esos espacios en términos de no miedo, no inseguridad, ¿qué hago? Entonces no es que la vida me construya, sino que yo construyo la vida. Sí, claro, es que la vida es una construcción mía, pero colectiva. No soy yo solo la vida, porque la vida mía depende de mucha gente. El hecho de que yo esté vivo en este momento depende de los que ordeñan, de los que sacan yuca de la tierra, de los que mueven cargas por los caminos, de los que imprimen libros, de los que hacen tostadas, porque yo solo no soy capaz de ser autosuficiente. Pues, ni el mismo Robinson Crusoe solo fue capaz de ser autosuficiente, él porque se traía un montón de cosas que había en un barco. Entonces, ¿qué tal que esas cosas no hubieran estado en el barco? Entonces él trae mesas, sillas, sogas, herramientas, pero no las hace. Las hicieron otros antes y venían en el barco. No, porque a uno es que ni queda Tarzán. Pues la historia de Tarzán son bellísimas. Tarzán aprende a leer solo. Eso es una cosa pues completamente maravillosa, pero era porque había libros en el sitio donde se estrelló la avioneta y los padres traían libros y traían ropa y traían un reloj, pero él no fue capaz de hacer eso. Supongamos que fue capaz de descifrar lo que había ahí, listo, pero ¿qué tal que el otro no hubiera hecho el libro? Tarzán no hubiera podido descifrar nada. Entonces venimos, la vida se construye en comunidades, porque son comunidades de intercambios. Nosotros somos sujetos de relación. Es que por eso viene la palabra sujeto. ¿Usted está sujeta a qué? ¿Está agarrada a qué? Es que un sujeto no es un individuo. Un sujeto es porque tiene un montón de relaciones que lo sostienen. Y esas relaciones provienen de otros. Por eso se da el asunto de la soberbia como enfermedad. Es una enfermedad grave.
Si usted no se da cuenta de qué tiene que estar sujeto para que usted exista o no. Nosotros tenemos que estar sujetos al conocimiento, o si no, a mí no me ocurren las cosas, a mí no se me va a ocurrir lo que el hombre ha creado en 4000 años, a mí se me ocurre un pedacito chiquito. Estamos sujetos a la tierra, porque la tierra lo da todo. Estamos sujetos al ambiente, porque en el ambiente es donde podemos respirar, vivir, movernos. Estamos sujetos al tipo de sociedad que tenemos, a ver si es segura o no. Entonces la vida es un evento colectivo, eso no es individual, ¿cierto? El más santón de todos, por ahí en la India diciendo om, om, om y mandando mantras para todos lados, está sujeto a que el agua esté ahí, a que los árboles estén ahí, a que él pueda respirar ahí. Entonces viene la tarea. Si la vida es colectiva, lo que hacemos con la tierra también es colectivo. También es colectivo. Y si hay un país, es un asunto colectivo. Y si ese país está en paz, es un asunto colectivo. Pero de alguien solo no. Así los asuntos no son colectivos, no funcionamos. Es que no funciona nada. El motor de un carro son cualquier cantidad de piezas juntas que se pusieron de acuerdo para no molestarle la una a la otra, pero la una depende de la otra. Por eso depende el motor. Desarme un motor. ¿Cuál es la genialidad de un mecánico? Volver a crear esa sociedad de piezas. ¿Cuál la va con quién depende de tal? ¿Y cuál es la responsabilidad de cada uno? Pero crean el motor entero. Porque un tornillo no puede venir a decir, no, yo soy el gran tornillo y yo soy el que muevo este carro. Adiós, querido. Adiós, ¿cierto? Que eso es lo que está pasando en las sociedades. Sale de pronto una tuerca y dice, es que yo soy la más importante de todas. Cuando usted sin el tornillo no funciona, y el tornillo sin el destornillador no funciona, y sin la madera o sin el acero donde va a entrar no funciona. O sea, el tornillo como tornillo vale 50 avos. Vale por lo que esté, por su calidad de sujeto. Entonces, lo que hacemos con la tierra, con la vida en la tierra, con las sociedades en la tierra, es una cuestión colectiva. Ahora, si la tierra, si esas sociedades, si lo que nosotros aprendemos es un motor desarmado, no hay nada que hacer. Ese motor no funciona. No funciona. Si a ese motor se le están yendo los cables para otro lado, porque consideran que trabajan mejor pegados a otro motor, si a ese motor se le pierden piezas, si ese... no funciona. Por eso es que son más importantes las partes que el todo. No es ni más importante el todo ni las partes. Es importante la dependencia de cada parte y la responsabilidad de cada parte, porque yo dependo, pero de mí dependen. Entonces ahí es donde funciona la cosa. Ahora, un todo funciona cuando todas sus partes cumplen la tarea, cumplen su tarea. Y esa tarea es poner a funcionar algo, esa tarea es darle mantenimiento a ese algo. Porque es que nosotros estamos creando sociedades que se están volviendo un motor que no para. ¿Sí? Y el mantenimiento que pasa. Es que ahí se da un desgaste de materiales impresionante. Y en un momento se va a fundir todo el motor. Porque es que no lo estamos ni parando, ni le damos mantenimiento. No, él tiene que funcionar todo el rato. Tiene una vida útil mucho más corta. Y ahí es donde estamos confundiendo que hay que estar produciendo como locos para venderle a otros que hacen lo mismo. Yo no sé, estamos pues en una locura impresionante, y en esa producción estamos dejando el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? La cultura. Si es el mantenimiento que uno se da, no se trata de que usted salga del trabajo y se vaya para un gimnasio a caminar sobre una cinta sin fin. Ahí no le ocurre nada, y lo que no le ocurre es que usted sigue las mismas.
No se trata de que usted se mire al espejo cada vez que se levante a ver cómo fue que se levantó. Se trata de que usted aprenda que está vivo y que lo que hace parte de lo que está vivo, pero eso que hace no es su vida, es parte de la vida. Entonces, ¿qué hacemos o qué hemos hecho con el territorio que tenemos? Ese territorio es para vivir, ese territorio es para comer, ese territorio es para respirar, ese territorio es para trabajar, pero ese territorio es para entender, ese territorio es para ensoñar, o si no, no vale la pena. Yo no sé si los animales piensan o no, pues habría que ser animal. Pero uno a veces ve un conejito muy entretenido con el amanecer, ¿cierto? Suponiendo que el conejo piensa, está entendiendo de que amanece, eso es importante, porque ya ve, ya no tiene los temores de la noche, ya puede hacer unos recorridos, por ejemplo. O que entienden los animales que nosotros no entendemos. Es que volvemos al libro de Svetlana Alexievich, de Voces de Chernobyl, las primeros que entendieron que iba a haber una explosión nuclear antes de que se diera fueron las lombrices y las abejas. Las abejas se fueron, aquí va a pasar algo, y las lombrices se metieron hasta 3 metros bajo tierra. Entonces hay un monólogo de unos pescadores que como no nos dimos cuenta, ese día íbamos a pescar y no había lombrices. Y no reflexionamos algo tan simple. En un mundo, en una tierra donde abundan las lombrices, ¿para dónde se fueron? Algo debe estar pasando. Y no se percataron. Si eso hubiera pasado en el siglo XVII, donde no había tanta información como ahora, los pescadores hubieran dicho, vámonos, si se fueron las lombrices, vámonos nosotros, porque se leía la tierra, se leía el comportamiento de los animales. Aquí tenían claro, va a haber terremoto, las gallinas empezaron a subirse a los árboles, aquí va a temblar, y la gente se preparaba, uno leía un montón de historias, tal animal se dio cuenta, hizo aquello, hizo aquello. ¿Por qué se van las abejas? Se fueron todas, ¿cierto? De los panales. ¿Hasta qué punto los animales detectan cosas que nosotros no detectamos? Porque los animales manejan mejor la tierra que nosotros. Por eso manejan el aire, manejan el humus, manejan las plantas, saben qué se comen, hasta dónde se lo comen. Nosotros nos preocupamos mucho porque las termitas están comiendo un árbol y las fumigamos. Ellas están comiendo el árbol que se debían comer. Por eso no tocan otros, tocan ese. O cuando llegan las plagas, es un caso de hambre. Llega un montón de langostas, arrastran absolutamente con todo. Y porque existe el hambre. Entonces, veamos cómo se soluciona el hambre. Veamos cómo bla, 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 bla. Pero el asunto es que estamos en la tierra, pero no en una parte de la tierra. Estamos en un conocimiento abundante, pero no en el conocimiento que necesitamos. Estamos en un mundo productivo que desconoce sus mercados locales. Estamos siendo muy importantes donde no nos dan importancia. Eso es tremendo. Yo creo que eso es lo más interesante de todo, ¿cierto? Salir a ser importante donde a uno no le dan caso. De ahí en adelante está el país que tenemos, está el mundo en el que vivimos y está la pregunta, ¿dónde estamos nosotros para que la tierra sea? Porque estamos creyendo que la tierra nos hace a nosotros, no, para nada.
¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros para que haya paz? ¿Dónde estamos nosotros para producir en orden? ¿Dónde estamos nosotros para tener independencia alimentaria? ¿Dónde estamos nosotros para producir cultura y vernos en ella? Porque es que yo no me puedo seguir viendo en rusos. Muy lindas las novelas rusas, muy lindas. Sí, pero ¿dónde me estoy viendo yo? Ahora, lo peor es que me muestran que yo soy lo peor. Yo no creo. Aquí en Medellín tiene que haber gente muy buena que hace muchas cosas que le permite estar tranquilo vivo. Pero es que no nos vemos sino en la visión que tienen de nosotros. Si nosotros somos peligrosos desde el siglo XVII, pues sigamos siendo peligrosos y magnifiquemos lo peligroso. Si nosotros seguimos siendo ignorantes desde que nos descubrieron, pues como dice Eduardo Galeano, en el descubrimiento los indios descubrieron que estaban desnudos, los indios descubrieron que vivían en otra parte, los indios descubrieron que el agua no se podía sacralizar porque eso era algo propio de infieles. ¿Y dónde estamos? Por eso, pues yo creo que hay una frase de Eduardo Galeano. Borges, ese gran escritor que es Jorge Luis Borges, se dedica con una pluma maravillosa a escribir la historia universal de la infamia, y de la infamia nacional ni se entera. ¿Dónde estamos? No nos estamos viendo acá. El hombre que se ve en su propio territorio lo logra. El que se ve en otra parte destruye donde está y no lo reciben en otra parte, que ese es el problema.